Vamos a estar abordando un tema más que interesante, en forma particular un pensamiento muy mío en cuanto a lo que se está abordando últimamente y el manejo del concepto en sí de agroquímicos. Para ello tenemos como invitado a Eloy Bollino, director de CAPECO y director ejecutivo de Capasagro de la Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Hay que entender un poco acerca de los agroquímicos, en qué consisten y su utilización en nuestro país y por supuesto cómo se hacen también en otras partes del mundo. Antes que nada, señor Eloy, gracias y bienvenido por compartir este espacio aquí en Canal Pro. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y que podamos tener este minuto o estos minutos para charlar un poco sobre algo tan apasionante como el agro y dentro de esa maquinaria, los agroquímicos. Claro, dentro de la charla que hacíamos antes de ingresar al bloque, comentábamos acerca de la mala interpretación muchas veces de los agroquímicos y el abordaje de este tema que me parece muy delicado a la hora de poder explicar o dar a conocer en términos prácticos a toda la ciudadanía, ingeniero. Bueno, a mí me gusta hacer una comparación como un dato ilustrativo. Los agroquímicos son exactamente igual a lo que los medicamentos somos para nosotros, los humanos. Leemos en la prensa desesperadamente que faltan medicamentos en algún hospital. ¿Para qué? Esos medicamentos cuidan la salud. Y bueno, los agroquímicos para las plantas son exactamente igual que los medicamentos para los humanos. Las plantas se enferman. Las plantas son atacadas por insectos, parásitos. Las plantas pueden ser atacadas por hongos, bacterias, virus. Las plantas son atacadas por otras plantas llamadas malezas que le dañan a ella. Entonces, los agroquímicos son esos medicamentos o son los elementos con que podemos ayudar a las plantas para combatir sus enfermedades, las plagas y las malezas. O sea que agroquímicos para las plantas es lo que los medicamentos es para los humanos. ¿Por qué muchas veces se denomina agrotóxicos? Yo diría que es una manera un poco despectiva de hablar de los agroquímicos. Yo prefiero siempre hablar de agroquímicos, aunque indudablemente, ¿cuál es la función de un agroquímico? Es matar a ese insecto que afecta a la planta, matar esa maleza o matar ese hongo, esa bacteria. O sea que indudablemente su función es la de combatir, la de luchar contra esa plaga o contra esa enfermedad que tiene el cultivo. Pero yo creo que es un poco muy fuerte hablar de agrotóxicos, porque en realidad hoy, con todo el avance que tenemos de la historia de los agroquímicos, cada día los agroquímicos son más y más seguros para su uso y su manejo. ¿Existieron o de repente pueden llegar a existir algunos accidentes fatales en relación a la utilización de estos agroquímicos, ingeniero? Claro que pueden haber, pero demasiado se habla de toda la contaminación, de todos los dramas, digamos, se habla inconscientemente o con alguna proyección por detrás que no sabemos. Pueden haber. Ahora, yo te invito a vos que vayas a la farmacia, compres cualquier remedio y te dice mantenga alejado de los niños o no tomen sobredosis. Bueno, los agroquímicos también, si son mal manejados, pueden ser dañinos para la salud de los humanos y de los animales. Claro que pueden ser. Ahora, si querés ahondar un poquitito más, yo te invitaría a que vos como periodista, investigador, ingreses, por ejemplo, a la página del Centro Nacional de Toxicología del país, a ver cuántos casos al año hay de accidentes o si hay casos fatales de agroquímicos. Prácticamente no hay casi nada. Los más que hay son generalmente por suicidio, que no viene al caso, ¿verdad? Claro, entonces es automáticamente la deducción es la mala utilización
de estos agroquímicos, sí, indudablemente, como cualquier medicamento, como estaba graficando usted, se puede llegar a dar casos así como algunos accidentes que lamentar, ¿no? Claro, como te vuelvo a repetir, los agroquímicos están preparados para matar, pero matar las plagas, las malezas, las enfermedades que atacan a las plantas. Ahora, en un uso exagerado o si te bañas con el mismo, normalmente son casos provocados por accidentes del manejo en el cultivo. Casi no hay. Casi no hay, señor, es ínfimo. Si es así, tendríamos que ver toda la familia de los agricultores que trabajan en forma más empresarialmente, que cultivan mejor o lo que sea. Tendríamos que tener que verle al tractorista y a toda la familia enferma, y no es el caso. ¿Existen diferencias entre los agroquímicos de antes, de años atrás y con los actuales? Pucha que sí, mucha diferencia. Hace un poco más de 50 años atrás todavía acá habían productos que tenían la base el arsénico, otros productos, había unos fungicidas excelentes a base de mercurio, muy buenos. Pero ya hace más de 50 años atrás el Ministerio de Agricultura tuvo ya la inteligencia de eliminar del mercado esos productos. Eso es nuestro caso, pero en general, te estoy hablando de 50 o más años atrás, el progreso de la industria de agroquímicos es maravillosa. O sea, hace años atrás vos podías usar un litro y medio, 1,5 kilos de producto de un agroquímico por hectárea. Hoy se habla de 10 gramos, 20 gramos. Y te puedo decir que hoy lanzar al mercado un agroquímico, y que me perdonen los farmacéuticos, hoy lanzar al mercado un agroquímico requiere de millones de dólares por todas las pruebas que hay que hacer. Primero, para ver si funciona como agroquímico, controla lo que queremos, la plaga o tal enfermedad. Y después es ver todas sus consecuencias con el medio ambiente, si afecta a los peces, si afecta a esto, si de qué manera puede afectar a los humanos, en qué dosis, si es cancerígeno, no es cancerígeno, si es mutagénico, no es mutagénico. O sea, te puedo decir de que hoy el avance que ha tenido la ciencia en agroquímicos es maravilloso. O sea que realmente cada día estamos produciendo agroquímicos más seguros, más efectivos y de mucho menos poder contaminante o de ser dañino para algo del ambiente. No se autoriza ya directamente y se sacan del mercado, por ejemplo, algunos productos que se usaban hace 20, 30 años y que por ahí hoy se descubrieron que tienen alguna faceta que puede ser cancerígeno, entonces se invitan a sacar esos productos, ¿sí? La mayoría de los envases, me corregirá usted, don Eloy, tienen como franjas de colores. ¿Cómo para qué sería eso? Bueno, eso es parte de un convenio internacional. La FAO está de por medio. Todos los envases tienen que tener una franja roja, amarilla, azul o verde. Cada franja significa la peligrosidad. El producto tiene franja roja, es altamente tóxico. Después así va disminuyendo hasta llegar a la franja verde, que es un producto de baja toxicidad. Eso te permite ya a vos darte una cuenta de que con la franja roja debes de tomarte muchas más precauciones porque es mucho más tóxico o puede ser mucho más dañino. Pero es una cosa interesante, eso de la etiqueta, y tu pregunta viene muy bien. Hay que fijarse en la franja, es muy importante, y para tu manejo, no tengo las cifras últimas, pero hace unos 2 años y algo, en el Paraguay no llegábamos ya que al 2% más o menos de los agroquímicos que estamos usando en Paraguay que sean de la franja roja. Es poquísimo el porcentaje. Sí. Ahora, como todo producto, volvemos a repetir, es peligroso. Cualquier medicamento humano hay que tomarlo con cuidado. Entonces, los agroquímicos siempre hay que manejarlos con cuidado. Y una cosa importante, también el manejo de los envases. Eso es muy importante. Cuando tú terminas de usar un agroquímico, hay todo un proceso, hay toda una legislación de qué hay que hacer con los envases.
Don Eloy, y en su mayoría, ¿de qué colores se está utilizando más en nuestro país? En promedio, no le pido exactitud, ni Ay, mucho te menos. mentiría, pero como te digo, los altamente tóxicos están en el orden del 2%. Y después varía. Inclusive a veces un producto puede ser amarillo y según cómo está registrado o para qué cultivo puede pasar de otro color. Pero te puedo decir que realmente en agroquímicos estamos utilizando ya hoy muchos productos de franja azul, franja verde, algo de amarillo. Y para un dato nomás para que veas cómo hablamos a veces de más. El combate al dengue, el combate a otros mosquitos en Paraguay que organiza el Ministerio de Salud Pública e inclusive dice abran sus ventanas, dicen las casas para que entre la nube fumigadora, son de la misma familia y son agroquímicos también. Para que veas nomás cómo, de acuerdo a cómo se usa, es horroroso, es un veneno tremendo, pero para otras cosas es el combate. Tiene otra denominación de acuerdo al punto de vista. Al combate al dengue, por ejemplo, que usamos acá en todas las ciudades, la propaganda del ministerio es por favor abran las ventanas de su casa para que la nube esa atomizada por estos aparatos ingrese en nuestras casas, en los jardines o lo que sea para el control del dengue. ¿Cómo se mide en otros países? Y también, por supuesto, siempre mencionando a Paraguay, los países vecinos, por ejemplo, el nivel, los colores, las franjas que recién estábamos hablando. Por ejemplo, en Brasil, en Argentina, se utilizan franjas muy diferentes de acuerdo al criterio de alguna entidad en particular, o son generalmente normas internacionales que de repente tienen cierta permisividad o prohibición en algunos países y en otros no. No, el tema de las franjas es algo internacional. Internacional. Es internacional. Ahora, lo que sí, entendiendo un poco más tu pregunta, puede haber productos que se usen más en una parte del mundo que en la otra, de acuerdo al clima. Nosotros, por ejemplo, estamos en una zona entre tropical, subtropical, mucha lluvia, mucho calor, entonces otro tipo de malezas, otro tipo de plagas, entonces nosotros podemos quizás estar utilizando aquí otra gama de productos o más de uno que en otros países. Pero lo de las franjas es internacional, eso es una norma ya regulada. Ya, también solemos escuchar los reclamos sobre esas franjas a nivel internacional. ¿Hay una razón en particular, ingeniero? ¿A cuál franjas te refieres? No, a las generales. Hay algunas que deben llevar. De hecho, si es una cuestión internacional, todas están obligadas a tener. Señor. Acá tenemos nosotros al CENAVE. El CENAVE es el Servicio Nacional el Servicio Nacional que regula todo lo que tiene que ver con los agroquímicos. Acá todo producto agroquímico que se vende tiene que tener su cédula de identidad, te voy a decir. O sea, tiene que pasar por el CENAVE y el CENAVE es el que le lleva 2 años o por lo menos o 3 años registrar ese producto. O sea, se hacen pruebas de eficacia en el campo y luego tú tienes que entregar carpetas y carpetas de informaciones técnicas, toxicológicas, etcétera. O sea que un poco también aquello de que aquí estamos usando cualquier clase de productos es nuevamente gente que habla con mala intención o que no tiene la más mínima idea de que aquí en el Paraguay existe el CENAVE que se encarga de controlar todos los productos y además el Paraguay participa de cuantas reuniones internacionales hay que tienen que ver con el tema de agrícola, de agroquímicos, lo que sea, y se tienen que seguir las recomendaciones internacionales. Por ejemplo, no es que vos puedas hacer lo que quieras. Si internacionalmente se determina de que algún producto hay que tratar de sacarlo del mercado, eso hay que hacerlo, no por un capricho de un país vamos a seguir o no, pero sí que de acuerdo al clima y a nuestras condiciones agroecológicas es que por ahí nosotros necesitamos usar más de un producto que otros. Por ejemplo, te digo, el famoso paraquat. El paraquat es un herbicida secante, que seca, que te ayuda como para cosechar el cultivo o lo que sea. Muchos países en Europa no lo están usando o lo prohíben el uso, pero todavía para países tropicales, subtropicales, como todo lo que es Mercosur o lo que sea, el paraquat sigue siendo un elemento muy importante para
nuestra agroecología que tenemos acá. Entonces es un instrumento todavía muy necesario para nuestro ambiente. Muchas veces solemos escuchar que Paraguay está utilizando en exceso agroquímicos. Pueden pasar por dos cuestiones. Una, un sector malintencionado o también otro sector mal informado, ¿verdad? Que también a la hora de comunicar, con lo que estábamos hablando también recién, ¿no? Interpreta de alguna manera desde el punto de vista donde uno lo ve y comunica tal cual es. Pero que también puede ir de la mano con la mala intención que tenga este sector. ¿Cuál es su punto de vista en relación a la utilización en exceso que también dicen que se hace en nuestro país? Mira, yo creo que ahí hay mala información y más todavía mala intención, porque quienes hablan no tienen idea de cuánto se importa de agroquímicos ni cuánto se usa. Sencillamente tiran la cifra de que aquí usamos demasiado y que esto y lo otro, etcétera, etcétera. En este momento Paraguay está importando unos 400 y pico millones de dólares y yo te diría que estamos en el orden de más o menos de 10 kilos de agroquímicos, 10, 12 kilos por hectárea, teniendo en cuenta las más de 5 millones de hectáreas que se cultivan en Paraguay, entre soja, maíz, trigo, girasol, canola y después sésamo, etcétera, que es otro cultivo. Ahora muy poco algodón, pero son todos cultivos a los cuales se destinan los agroquímicos. O sea que, y hay una información, hay una estadística internacional que lamentablemente yo no la tengo ahora acá, de países que consumen mucho y Paraguay está lejos de eso. Japón, Holanda y otros países europeos utilizan muchos más kilos por hectárea que Paraguay. Eso sí está comprobado. Sí, señor, esas son cifras que lamentablemente no vine preparado para responder de esa pregunta, pero con las cifras, pero es así. Pero te puedo arrimar cuando te puedo arrimar más información. ¿Y nuestros vecinos, don Eloy, cómo se encuentran ellos según lo que usted puede conocer con los colegas, por las informaciones también que de repente muchas veces se recogen? En cuanto a utilización también de agroquímicos, ¿cómo está Argentina, cómo está Brasil, teniendo en cuenta siempre a Paraguay como referencia? Prácticamente estamos todos iguales en el mismo, y además también como Mercosur, inclusive hay una organización que se llama COSADE, donde están los CENAVES de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, se juntan regularmente, no sé, cuantas veces al año, lo que sea, pero se están intercambiando información continuamente. O sea que hay una buena comunicación entre eso y prácticamente todos usamos las mismas cosas. Te vuelvo a repetir que un poco más a lo mejor por razones agroecológicas, en uno podemos usar más un producto o que en otro. En algunos países como Paraguay, por ejemplo, hace muchos años ya eliminó al monocrotofos, por decirte este producto. Y sin embargo el monocrotofos se siguió usando años más todavía en Brasil y en Argentina. Ya, en materia política del gobierno nacional, ¿cuáles son esas políticas, vale la redundancia, que se tiene para poder regular la utilización de agroquímicos en nuestro país? ¿Ve con buenos ojos, se está trabajando bien, por ejemplo, desde el CENAVE? Bueno, el CENAVE es nuestra institución madre, digamos, es la autoridad de aplicación. El CENAVE es la que se encarga, como te vuelvo a repetir, de autorizar el uso de un producto acá en el Paraguay. Y a su vez el CENAVE tiene también la obligación de verificar toda importación de agroquímicos que viene al Paraguay. Cuando llega un agroquímico al puerto, entra a la aduana y si es agroquímico se prende ya una luz amarilla y el funcionario de aduana entonces debe de llamar al funcionario del CENAVE que tiene que venir a participar ahí. O sea que la importación de agroquímicos, si bien es libre siempre y cuando vos tengas los registros del producto, pero está controlada porque al llegar tiene que intervenir el Ministerio de Agricultura a través del CENAVE para la inspección de esos productos. Que a veces lo haga mejor o otras veces no lo haga mejor es otra cosa, pero está todo controlado por el CENAVE. Yo no puedo ingresar al país 1 kilo, 1 litro sin que el CENAVE me dé su bendición. De que puedan haber, a lo mejor a veces alguna falencia, pueden haber. Pero en líneas generales es el procedimiento que está regulado. Después otra cosa, a veces vos escuchás contrabando de agroquímicos, contrabando. Yo creo que
yo me animo a poner la mano en el fuego que contrabando como contrabando para burlar la aduana no existe prácticamente, porque los agroquímicos que vienen del Mercosur pagan cero de arancel, y los agroquímicos que vienen de la China o de la India pueden pagar un 10%, un máximo creo que de 14%, o sea que yo no me jugaría, digamos, para estar diciendo que tiene que haber tanto contrabando con ese nivel de impuestos tan bajos, digamos. Bueno, don Eloy, gracias por venir esta mañana en Canal Pro, de poder informarnos y darnos un pantallazo general acerca de este tema que me parece que está bueno saber interpretar más que nada y conocer sobre los agroquímicos. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes y a disposición para seguir hablando de esto que es apasionante.